Hola chicos, esta noche comenzamos con la extraordinaria vida y reinado de Isabel I, el titán pelirrojo de la Inglaterra Tudor, que convirtió el hecho de ser soltera, estar en minoría y, de alguna manera, hizo que ser la reina virgen sonara menos como una elección, y más como una amenaza. Así que antes de que os pongáis cómodos, tened un momento para darle like al vídeo y suscribiros. Pero solo si realmente disfrutáis de lo que hago aquí. Y decidme en los comentarios desde dónde estáis conectados y qué hora es para vosotros. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, apagad un poco las luces, quizá encended un ventilador para ese zumbido suave de fondo, y entremos juntos en el viaje de esta noche. La vida de Isabel Tudor no empezó con una canción de cuna, sino con una ejecución. Nació en 1533 de Ana Bolena y Enrique VIII, el equivalente humano a una crisis de mediana edad ambulante. Isabel entró al mundo como heredera real y fue degradada más rápido que un bufón de corte deshonrado. Su madre, Ana, fue ejecutada acusada de adulterio, incesto y brujería, o como los historiadores ahora lo llaman, Enrique se aburrió. Isabel tenía 2 años cuando su madre perdió la cabeza, literalmente. Y como toque final, el Parlamento declaró oficialmente a Isabel ilegítima. Así es, la niña Isabel pasó de princesa a inconveniente político con un simple plumazo. Es la versión Tudor de ser, cancelado antes de aprender a leer. Fue rápidamente removida de la corte, enviada a la campiña como un mal campaña publicitaria. Su personal fue reducido, su asignación recortada, y la mayoría de la corte la ignoró cortésmente, a menos que necesitaran recordar cómo no casarse. Un día era vuestra gracia, al siguiente, solo esa niña pelirroja con la madre decapitada. Pero aquí es donde Isabel rompió el molde. La mayoría de la gente en su situación habría crecido amargada, ansiosa o escribiendo poesía melancólica. Isabel, en cambio, estudió a lo loco, latín, griego, francés, filosofía, teología. Básicamente todo, excepto cómo confiar en la gente. Se volvió fluida en 5 idiomas y emocionalmente fluida en ninguno. A los 9 años, ya había adoptado su lema personal, video, etaseo, veo y callo. Lo que, si lo piensas, es un rollo bastante sombrío para una niña de 3er grado. Pero era inteligente, jugaba a largo plazo, integrándose en el papel de fondo real mientras, en silencio, apuntaba a todos aquellos que algún día podría necesitar para una forma poética de venganza. Observó la puerta giratoria de las esposas de Enrique y aprendió 2 cosas. Primero, no te apegues. Segundo, nunca confíes en un hombre con cetro y traumas no resueltos. Mientras otros trataban de estar en gracia del rey, Isabel se dedicaba a desarrollar un superpoder, la desconexión emocional en un entorno político hostil. Hizo de la observación un arma, como otros niños hacen del sarcasmo. Ser un niño real suena glamuroso, a menos que, claro, fueras Isabel Tudor. En ese caso, fue menos un destino brillante y más como los Juegos del Hambre medievales, pero con más latín y daños emocionales. Después de ser declarada ilegítima, Isabel fue criada con justa dignidad para evitar escándalos y justa negligencia para saber que realmente no la querían. Su educación fue de primera. Tuvo tutores de clase mundial en lenguas, clásicos y filosofía, pero el verdadero currículum era aprender a sobrevivir en una familia real que hacía que las telenovelas parecieran discretas. Sus hermanastros eran ejemplos de advertencia. María, la hermana mayor, llevaba un chip católico en el hombro del tamaño de una catedral. Eduardo, el hermanastro menor, era protestante, moribundo y rodeado de nobles que trataban la corona como un juego de paquetes sin pasar con sangre incluida. Isabel, con sagacidad, se guardó sus opiniones para sí misma y sus dagas, metafóricas. Dominó el fino arte de asentir sin comprometerse. Cuando llegaban reformadores protestantes, parecía devota. Cuando llegaban tradicionalistas católicos, asentía solemnemente. No importaba quién estuviera al poder. Ella era solo la chica brillante y callada en el rincón, traduciendo a Cicerón y, definitivamente, no tramando nada. Probablemente. Y luego estaban las madrastras. Tantas madrastras. Catalina Parr, la 6ª y última esposa de Enrique, fue en realidad decente con ella,
apoyó su educación e incluso le dio un toque de algo que se parecía a afecto maternal. Desafortunadamente, Catalina se casó con Thomas Seymour después de la muerte de Enrique, y las cosas se pusieron raras. Seymour, que era aproximadamente un 50% ambición y un 50% violación ambulante de recursos humanos, se volvió un poco demasiado familiar con la adolescente Isabel, la despertaba temprano, la cosquilleaba, la perseguía por el jardín. Sí, eso pasó, y no era normal ni entonces. El escándalo se encubrió rápidamente, pero el mensaje fue claro: Isabel era un objetivo político, una pieza potencial y un lastre con buenas pestañas. Abandonó el hogar de Catalina con su reputación intacta y una comprensión clara: confía en nadie, especialmente en hombres que sonríen demasiado. A sus años adolescentes, Isabel había visto suficientes traiciones, intrigas y casi ejecuciones para calificarse como veterana de guerra Tudor. Pero en lugar de traumatizarse hasta la sumisión, simplemente se volvió mejor en ocultar sus reacciones. Porque en el mundo Tudor, sobrevivir no se trataba de fuerza, sino de estrategia. Y Isabel ya estaba ganando. En 1554, Isabel recibió una invitación inesperada de su hermana mayor, María, reina de Inglaterra y devota católica. La ocasión, un encantador evento llamado Posible Traición y Prisión. María estaba lidiando con una rebelión protestante conocida como la Rebelión de Wyatt. Los rebeldes decían luchar contra el próximo matrimonio de María con Felipe de España, no por Isabel, pero digamos que el nombre de Isabel salía accidentalmente en las conversaciones. Ese ambiente de ella probablemente sabía algo que mete a la gente en castillos. Así que María hizo trasladar a su hermana menor a la Torre de Londres, el lugar donde los reales esperaban o ser ejecutados o milagrosamente redimidos. Isabel, en sus primeros 20 años, entró por la puerta de los traidores en un día de marzo lluvioso, probablemente preguntándose si era la reunión familiar más mala del mundo. Pero aquí es donde se pone muy Isabel, en lugar de entrar en pánico. Declaró con calma que era inocente y pidió educadamente, pero firmemente, no morir. Incluso talló su nombre en una pared de la torre. ¿Por qué no dejar tu autógrafo en el lugar de tu casi muerte? También se negó a romperse, cuando los guardias la dejaron accidentalmente en habitaciones húmedas o intentaron asustarla para que confesara. Isabel se mantuvo composida. No gritó, no lloró, ni siquiera se desmayó dramáticamente, lo que, francamente, era el comportamiento esperado para las mujeres nobles de entonces. María, a su crédito, no encontró suficientes pruebas para ejecutarla, siempre un límite legal agradable, así que después de un par de meses, Isabel fue liberada. En cierto modo, fue trasladada a arresto domiciliario en la campiña, donde seguía vigilada, pero con vistas un poco mejores y menos ratas. Lo que Isabel aprendió en todo este calvario: confía en ninguno de los miembros de la familia que gobierna una monarquía. Nunca asumas que la inocencia te salvará. Y siempre lleva un cambio de ropa seca a mano, por si acaso la torre está en tus planes para el fin de semana. En cambio, se volvió más astuta, más callada, más calculadora. Entró a la torre como víctima potencial y salió como futura reina, con una lista mental titulada Gente que me intentó manejar después. Cuando la reina María murió en 1558, la mayoría de Europa esperaba el caos. Inglaterra había quemado a protestantes, flirteado con España y estado al borde de la guerra civil. El país estaba arruinado, ansioso y rodeado de enemigos, como un grupo de WhatsApp Tudor que se había ido al carajo. Y entonces salió Isabel. No era la opción obvia, la mitad de la corte la recordaba como la pelirroja con antecedentes en la torre, y otros asumían que sería removida discretamente o casada con algún primo con una finca en el campo. Pero cuando María murió sin hijos, la corona no tenía muchas opciones. Y Isabel no esperó a ser invitada, entró a Londres a los vítores, que sonaban más como alivio nacional. No más quemaduras, no más dramas de bodas españolas y, finalmente, alguien que sabía leer latín y sonreír sin causar rebeliones. El viento soplaba fuerte en la cima de la montaña. Las hojas de los árboles bailaban al ritmo del viento. El cielo estaba cubierto de nubes grises. Un joven caminaba por el sendero rocoso. Llevaba una mochila llena de provisiones. El sendero era estrecho y peligroso.
A cada paso, el joven sentía el peso de la altura. De repente, escuchó un ruido extraño. Miró hacia arriba y vio una figura oscura en la distancia. El corazón del joven latía con fuerza. No sabía si avanzar o retroceder. La figura se acercaba lentamente. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Finalmente, la figura se reveló como un viejo ermitaño. El ermitaño llevaba una larga barba blanca. El joven respiró aliviado. El ermitaño le sonrió y le ofreció un poco de agua. El ermitaño le contó historias de la montaña. El joven escuchaba con atención, fascinado. El sol comenzó a ponerse en el horizonte. El cielo se tiñó de tonos naranjas y rojos. El joven y el ermitaño continuaron su conversación. La noche caía lentamente sobre la montaña. Finalmente, el joven decidió seguir su camino. El ermitaño le deseó buena suerte. El joven caminó hacia el horizonte. La montaña quedó atrás, pero las historias del ermitaño lo acompañarían para siempre. Una vez que Isabel aseguró el trono y desvió educadamente todas las ofertas de matrimonio como moscas en una fiesta de verano, se dedicó a gestionar su corte, un nido brillante de víboras con cuellos de encaje. Su consejo era una mezcla de leales, oportunistas y hombres profundamente confundidos que no se habían adaptado del todo a obedecer a alguien sin barba. Pero Isabel tenía una ventaja clara: había pasado toda su vida observando a personas poderosas cometer errores. Ahora se aseguraba de no cometerlos. Gobernar la política de la corte bajo Isabel era como jugar ajedrez a ciegas en un barco en movimiento durante una tormenta, excepto que la reina veía todo el tablero y de vez en cuando susurraba jaque mate solo para ver a todos sudar. Su táctica favorita: mantener a todos en suspense. Si un cortesano se volvía demasiado confiado, se lo recordaba suavemente, o con aspereza, que la proximidad a la corona no era un plan de jubilación. Un momento era su dulce Robin, al siguiente, te enviaban a Irlanda con una carta educada y 0 fondos militares. Incluso su asesor más cercano, William Cecil, pasó décadas descifrando qué significaba realmente cuando decía quizás, que significaba no, pero nunca lo decía directamente, porque decir no cerraba puertas. Isabel prefería dejarlas entreabiertas, justo lo suficiente para que la gente se tropezara con su propia ambición. También tenía un don para el retraso teatral. Las decisiones tardaban semanas, a veces meses, no porque fuera indecisa, sino porque cada minuto de incertidumbre hacía que su corte dependiera más de ella. Nada pasaba sin su firma, y su firma no se apuraba. Los halagos eran moneda en su corte, pero había que tener cuidado. Un cumplido de más y te roastearía públicamente. Un paso demasiado cerca y podría ser ascendido o desterrado. Nadie nunca supo lo que realmente pensaba, y eso es exactamente como le gustaba. Isabel no solo se sentaba en el trono, lo interpretaba: ojos siempre vigilantes, sonrisa siempre calculada, poder siempre al alcance, pero nunca compartido. Su corte no la gobernaba, giraba alrededor de ella. Isabel, y no solo gobernaba Inglaterra, sino que se vestía para el papel con tanta agresividad que su armario merece su propio cuerpo diplomático. La mujer noble promedio usaba terciopelo y perlas para mostrar estatus. Isabel usaba terciopelo y perlas para declarar guerra a tus expectativas. Sus vestidos no eran ropa, eran armadura política, cosidos con intención y un toque de atrévete. Cada atuendo que llevaba era una jugada de poder calculada: cuellos altos gigantes, bordados elaborados y suficientes joyas para arruinar a un duque, todo dispuesto para gritar una cosa muy específica: yo soy el Estado, y no vine para tus tonterías. Volvió su rostro en un lienzo de mito. Maquillaje de plomo blanco le daba una apariencia fantasmagórica, casi divina. Sus pelucas, altas, rizadas y ocasionalmente armables, refuerzan la imagen de juventud eterna y fuerza inquebrantable. No importaba el envenenamiento por plomo. Parecer inmortal valía las migrañas. Isabel usaba la moda como arma psicológica. Cuando llevaba blanco, no era inocencia, sino invencibilidad. Cuando llevaba negro, no era luto, sino amenaza. Sus colores, telas y joyas se seleccionaban no por belleza, sino por efecto. Entraba en cada habitación como si fuera dueña no solo del palacio, sino del aire dentro de él. Y lo mejor, nadie más podía copiar su look, literalmente.
Dictó leyes suntuarias que prohibían a los cortesanos usar ciertos tejidos o colores. El mensaje: puedes arreglarte, pero nunca te vestirás como yo. Incluso los retratos estaban estrictamente controlados. No podías pintar a la reina parpadeando o frunciendo el ceño. Tenía una máscara oficial de juventud, una plantilla facial que los pintores debían seguir, para que siempre pareciera no haber envejecido un día desde 1563, Photoshop edición isabelina. Pero debajo de las sedas y lentejuelas había una frialdad calculadora. Isabel entendía que la imagen es poder. Si parecía invencible, la gente pensaría 2 veces antes de desafiarla. Si parecía sobrenatural, la gente podría olvidar que técnicamente era una mujer mortal, navegando en un mundo muy real, muy masculino. Isabel y no solo gobernaba un reino, sino que lo micromanajeaba como un CEO con problemas de confianza y una cantidad sospechosa de tiempo libre. Mientras la mayoría de los monarcas delegaban tareas como política exterior, reforma religiosa y no sumergir el reino en la bancarrota, Isabel prefería la aproximación hands-on. Cartas pasaban por sus manos, discursos eran editados personalmente. Campañas militares, ella intervenía, retratos, aprobados o destruidos. Incluso el tamaño de fuente de las proclamaciones oficiales probablemente tuvo que pasar la prueba. ¿Esto me hace parecer débil? Su consejo, liderado por William Seso, a menudo se encontraba en un bucle interminable. Presentar ideas, recibirlas con 20 notas en los márgenes y luego ser preguntados por qué no se habían hecho ayer. Trabajar con Isabel significaba sobrevivir en un estado constante de pánico educado. No era cruel, solo implacable. Los cortesanos temían sus miradas, los embajadores sudaban con cada frase, incluso el parlamento andaba con pies de plomo. Una vez se negó a darles una respuesta sobre el matrimonio durante 25 años. Eso no es una reina. Es una mujer que convirtió el ghosting en política doméstica. Y hablemos de correspondencia. Isabel adoraba las cartas. Las leía, revisaba y a veces las reescribía por completo. Si un diplomático enviaba algo demasiado débil, lo rompía. Demasiado audaz, lo rompía. Entendía el poder de las palabras y se aseguraba de que las suyas golpearan más fuerte que una carga de caballería. También dirigía una red de inteligencia hermética. La recolección de información bajo Isabel no era broma. Francis Walsingham, su jefe de espías, creó un proto-miseis que detectaba amenazas, interceptaba cartas y descifraba códigos con eficacia aterradora. Si tramabas algo contra ella, es probable que ya tuviera tu carta abierta, subrayada en rojo y lista para ser leída dramáticamente en el consejo. Todo este control servía a un propósito. Isabel no confiaba en sus nobles, sus aliados extranjeros o, francamente, en la mayoría de la humanidad. Había visto lo que pasaba cuando el poder se deslizaba y nunca planeó soltarlo. El resultado, una reina que no solo se sentaba en el trono, sino que dirigía toda la operación como un departamento de recursos humanos. Y si alguien se quejaba, podía probar a gobernar el reino solo. Durante unos 5 segundos. En 1588, España cometió un terrible error. Asumió que Inglaterra sería un objetivo fácil. Felipe II, que pensaba que Dios le apoyaba personalmente. Inglaterra, por otro lado, tenía menos barcos, menos dinero y una reina que todavía no había elegido marido ni heredero. Todo el país parecía unido por pergamino y culpa protestante. Pero Isabel no entró en pánico. Se vistió de gala, literalmente. Mientras la armada española se acercaba, Isabel marchó a Tilbury, donde estaban acampadas sus tropas, y pronunció uno de los discursos más metálicos de la historia real. Llevaba un vestido de terciopelo blanco con una pechera de armadura encima. Porque si vas a inspirar a soldados, mejor hacerlo luciendo como una diosa de la guerra que hace de cakemaker de bodas en sus ratos libres. Les dijo a su ejército: sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey. Sí, soy pequeña, soltera y mujer, pero definitivamente os destrozaré si tocáis mi costa. Funcionó, el moral se elevó, el discurso resonó por el campamento, y aunque Isabel no dirigía realmente los barcos en batalla, era audaz. No loca, su presencia dejó claro que Inglaterra no tenía intención de rendirse. Luego, en un giro del destino y la meteorología,
Todo se vino abajo para España. La armada, una vez invencible, fue golpeada por barcos ingleses más pequeños y rápidos. Incendiada por naves incendiarias y finalmente dispersada por un tiempo amigable con los protestantes. Algunos marineros españoles se ahogaron, otros llegaron a casa fríos, hambrientos y muy poco victoriosos. Isabel no desperdició el momento, convirtió la derrota de la armada en una campaña de marca completa. Se acuñaron medallas, se encargaron pinturas. Dios claramente era inglés ahora. Fue más que una victoria militar, fue una victoria narrativa. Isabel, la reina soltera que todos subestimaron, había enfrentado al imperio más poderoso de Europa y lo había enviado a casa mojado y humillado. Nunca subestimes a una mujer con perlas y armadura. Si hay una cosa que los monarcas deben hacer, además de evitar ser derrocados, es producir un heredero, preferiblemente uno que no sea un escándalo con pantalones. Pero Isabel, siempre innovadora, decidió saltarse esa parte por completo. Desde el momento en que asumió el trono, la gente preguntaba lo mismo, ¿y quién viene después? Su respuesta, durante 44 años, fue básicamente: lo sabrás cuando yo lo sepa. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y lo más escandaloso, nunca nombró oficialmente a un sucesor. Lo que, por cierto, es como tener una empresa de autobuses y negarse a contratar un conductor para mañana. ¿Era esto irresponsable? Tal vez, estratégico. Absolutamente. Al mantener la sucesión vaga, Isabel evitaba empoderar a posibles rivales. Nombrar a un heredero con anticipación habría sido como darle a alguien una invitación con forma de corona para empezar a planificar su funeral. Y después de pasar tiempo en la torre por presuntamente estar del lado equivocado en dramas de sucesión, Isabel no tenía ninguna intención de protagonizar esa secuela. Así que mantuvo a todos en suspense. ¿Sería María, reina de Escocia? No, le cortaron la cabeza después de años de tramores y cartas. ¿Sería Jacobo de Escocia? Tal vez, pero no promesas, todavía no. Los diplomáticos extranjeros escribieron informes interminables especulando sobre sus intenciones. Sus propios asesores le instaron suavemente, y no tan suavemente, a aclararlo. Isabel, con la gracia de un gato derribando cosas de una mesa, se negó. Una vez espetó al Parlamento: no les incumbe preguntar por mi sucesor a menos que planeen Kieler. Touché, Majestad. Pero en privado, probablemente tenía a Jacobo de Escocia en mente. Solo no lo dijo en voz alta, porque decirlo lo haría real, y hacerlo real significaba darle a alguien más el protagonismo. Y Isabel no tenía intención de apagar su luz para nadie. Mientras Isabel I estaba ocupada superando a asesinos, evitando propuestas de matrimonio y negándose a nombrar a un heredero, también dio inicio accidentalmente a uno de los mayores auge culturales en la historia inglesa. Bienvenidos a la Edad de Oro isabelina, también conocida como el momento en que Inglaterra de repente se volvió muy buena en poesía, teatro y ser extremadamente dramática con todo. Empecemos por lo obvio. William Shakespeare, el bardo de Avon, escribió la mayoría de sus obras icónicas bajo el reinado de Isabel. ¿Sabéis? Macbeth, Hamlet, El sueño de una noche de verano. Todos esos cuentos alegres sobre asesinatos, fantasmas y romance adolescente salido terriblemente mal. Isabel adoraba el teatro y frecuentemente patrocinaba compañías de actores. Incluso cuando algunos de sus asesores murmuraban que las obras estaban corrompiendo a la juventud con demasiados dobles sentidos y poca escritura sagrada. Pero Isabel vio el valor en el arte, no solo como entretenimiento, sino como poder blando. El teatro era el Netflix del siglo XVI. Si la gente estaba viendo una obra, no estaban rioting. Y si la obra terminaba con un monarca fuerte e inteligente triunfando sobre el caos, mejor aún. No solo inspiró a dramaturgos, poetas la adoraban en versos, pintores la inmortalizaban como una diosa eterna. Exploradores nombraron colonias enteras después de ella. Inglaterra bajo Isabel de repente creyó que era el centro del universo. Isabel estaba muy bien con eso. Incluso la ciencia y la navegación tuvieron un boost. Aunque no lanzaba barcos ella misma, apoyaba a los hombres que lo hacían, como Sir Walter Raleigh y Sir Francis Drake, que volvían de viajes con mapas, botín y más de unos cuantos enemigos nuevos. Estas expediciones no siempre eran éticas o legales, pero ayudaron a alimentar la creciente ambición de Inglaterra.
Y el piratería. Controló el mensaje y se rodeó de gente que hizo que su reinado pareciera no solo poderoso, sino inspirador. Fue un mito vivo, un gobernante que hizo del ingenio y la estética armas tan efectivas como las espadas. Bajo su gobierno, Inglaterra no solo sobrevivió, sino que actuó. Isabel, y no tenía marido, no tenía hijos y no toleraba cargas emocionales en el palacio. Pero eso no significa que su corte estuviera libre de dramas románticos. Todo lo contrario, era como ver The Bachelor, excepto que los apuestas eran la estabilidad nacional y la protagonista tenía poder absoluto. Entra Robert Dudley, alto, guapo, ambicioso y alarmantemente cercano a la reina emocional, políticamente y a veces físicamente, según los chismes. Su relación alimentó especulaciones sin fin. ¿Estaban enamorados? ¿Eran amantes? ¿Era todo un flirteo isabelino para hacer perder la cabeza a Europa? Isabel nunca dio una respuesta clara, y ese era el punto. Desfiló a Dudley por la corte con títulos fanciosos y concesiones de tierras. Lo mantuvo cerca, pero nunca demasiado cerca. Cuando los rumores de affair se salieron de control, negó todo con gracia real y suficiente chispa para mantener a todos en suspense. Incluso cuando la esposa de Dudley murió en circunstancias sospechosas, posiblemente cayó por las escaleras. Posiblemente empujada por la historia misma, Isabel no se alejó de él, solo no se casó con él, tampoco. Buena jugada, casarse con Dudley habría sido suicidio político. Era noble, pero no real. El escándalo le adhería como encaje a un jubón, y la mera idea de que la reina eligiera el amor antes que la diplomacia hacía que los embajadores extranjeros tuvieran urticaria medieval. Pero Isabel no solo manejó a Dudley, sino que weaponizó el amor cortesano. Entretenía a pretendientes de Francia, Austria y Suecia, sonreía dulcemente, aceptaba retratos y luego, nada. Volvió la negociación en una forma de arte, retrasando decisiones hasta que el viento político cambiara o el pretendiente se aburriera y se casara con alguien menos agotador. Al permanecer soltera y disponible, Isabel jugó todos los lados. Si España necesitaba ser apaciguada, flirtaba con Anne Habsburgo. Si Francia necesitaba ser distraída, prometía considerar a un Valois. Si Inglaterra necesitaba tranquilidad, recordaba que ya estaba casada con el reino. Muy poético, muy conveniente. Su vida amorosa no fue una telenovela, fue una actuación, un baile lento y deliberado diseñado para mantener a los enemigos confundidos, a los aliados con esperanza y a todos demasiado ocupados especulando para notar lo completamente controlada que estaba. A finales de los años 1590, Isabel I ya no era la pelirroja con los ojos brillantes que taslaba a pretendientes y aterrorizaba a embajadores. Ahora tenía 60 años, una hazaña notable en un siglo en el que la mayoría consideraba los 40 como un límite. Su pelo eran pelucas, sus dientes eran mostly teóricos y su temperamento era legendario. Pero no os equivoquéis, todavía era la reina y muy a cargo. La vejez no suavizó a Isabel, la afiló. Los cortesanos andaban sobre huevos. Los embajadores desarrollaban hemorragias nasales espontáneas antes que entregar malas noticias. Se decía que arrojaba cosas durante las reuniones del consejo, guantes, zapatos, insultos devastadores, según su humor y lo valiente que eras. Su círculo íntimo se redujo, muchos de sus aliados más cercanos habían muerto o se habían jubilado, y los sustitutos nunca estaban a la altura. Se volvió más sospechosa, más aislada y más aficionada a recordarle a todos quién realmente gobernaba el reino. También se volvió más teatral, sus vestidos eran más pesados, su maquillaje más grueso, su persona más mito que monarca. Ya no intentaba ser cercana y era una delequia viva, la gloriana de Inglaterra, madre de la nación y posiblemente inmortal. Y sin embargo, a pesar del deterioro y el drama, nunca dejó de gobernar. Todavía leía cada informe, firmaba cada carta y tomaba cada decisión importante, a veces después de semanas de demora, solo para mantener a todos sudando. Incluso cuando su salud decayó, se negó a acostarse, literalmente. Hacia el final de su vida, pasó días de pie, temiendo que si se acostaba, nunca se levantaría de nuevo. Spoiler, tenía razón. Pero lo que hace que todo sea tan impresionante es que Isabel podría haber disfrutado de sus últimos años con comodidad y halagos.
Podría haber entregado el poder a asesores más jóvenes, nombrado a un sucesor, incluso escribir memorias. En cambio, mantuvo las riendas hasta que sus dedos no pudieron agarrarlas, y aún así se negó a soltar. No se desvaneció en silencio, envejeció a lo grande, como un huracán real con perlas y delineador. Frágil en cuerpo, quizás, pero nunca en voluntad. Sus cortesanos puede haberle temido, pero el país miraba. Esperaba y susurraba lo mismo durante años. Puede ser vieja, pero Dios nos ayude cuando se vaya. Había sobrevivido a todos sus pretendientes, casi a todos sus consejeros, a la mayoría de sus enemigos y, francamente, a cualquiera que pensara que no duraría. Pero incluso para una reina tan implacablemente compuesta como Isabel, la cortina finalmente tenía que caer. Solo se negó a sentarse para ello. En sus últimos días, Isabel entró en un declive físico y emocional. Su salud fallaba, la corte murmuraba, hablaba poco y, cuando lo hacía, pero el momento más revelador, se negó a acostarse, literalmente se negó a tumbarse durante días. Se mantenía de pie o sentada en una silla, vestida, alerta y decidida. Los sirvientes suplicaban, los médicos rogaban, sus damas de honor lloraban, pero Isabel, reina del autocontrol, ícono de la imagen pública, creía que si se acostaba, la muerte la llevaría. Lo hizo, de todos modos, pero solo después de hacerla esperar. Finalmente, su agotamiento superó incluso su voluntad tan famosa y fue llevada a su cama en el Palacio de Richmond. Allí, rodeada de velas parpadeantes, cortesanos ansiosos y las brasas moribundas de un reinado realmente ridículo, Isabel I finalmente falleció. Sin discurso de muerte grandioso, sin decreto real tallado en piedra. Solo el final tranquilo de una mujer que había gobernado sola, gobernado con fiereza y nunca había dejado que nadie la viera vulnerable, ni siquiera al final. Y aún así, mientras se desvanecía, logró una última maniobra política. Aunque durante años se negó a nombrar a un sucesor. Cuando fue presionada por última vez, supuestamente hizo un gesto hacia Jacobo de Escocia. No exactamente un endoso dramático, pero en política isabelina, un gesto sutil podría haber sido fuegos artificiales y un comunicado de prensa. Y así, con ese movimiento quieto, la dinastía Tudor terminó y comenzó la línea Stuart. Pero Isabel no se marchó como una monarca caída, se marchó como una estatua que finalmente se baja de su pedestal. Murió como había vivido, sola, inquebrantable y completamente en sus propios términos. Porque para Isabel, rendirse, incluso a algo tan inevitable como la muerte, nunca fue parte del plan. Isabel, y no solo dejó atrás un trono, sino un plan para ser inolvidable. No tuvo marido, no tuvo hijos, no tuvo dinastía para extender su sangre. Lo que tuvo fue una idea, que una mujer podía gobernar, no solo con competencia, sino con brillantez. Que podía dominar la política, la diplomacia, la moda, la cultura y la guerra, todo mientras la subestimaban a propósito. Su reinado duró 44 años. En ese tiempo, transformó a Inglaterra de un lío caótico, endeudado y dividido religiosamente en una potencia segura, culturalmente explosiva y temida internacionalmente. Todo mientras esquivaba asesinatos, guerras religiosas y siglos de expectativas patriarcales que gritaban, por favor, casate con un hombre y comportate. Ella se negó y triunfó. Su legado no es solo la edad de oro isabelina o la derrota de la Armada Española, sino la imagen que cultivó y controló con tanta precisión que duró siglos. Se convirtió en un mito vivo, gloriana, la reina virgen, astrea, mitad diosa, mitad monarca, completamente a cargo. Incluso después de la muerte, controló la narrativa. Sus retratos se reprodujeron masivamente. Sus discursos se citaron como escritura sagrada, y su persona cuidadosamente editada se convirtió en el símbolo nacional de una época entera. Y aunque los historiadores posteriores intentaron desglosarla, su temperamento, su indecisión, su vanidad, ninguno pudo negar el alcance de lo que logró. Solitaria, en un mundo construido para negarle todo, lo consiguió. No fue perfecta, podía ser manipuladora, despiadada, emocionalmente distante. Se aferró al poder mucho después de su apogeo, alienó a aliados, mantuvo al país en suspenso durante décadas. Pero esos defectos eran parte de la maquinaria, el mito no funcionaba sin la mujer detrás de él,
moviendo los engranajes. Y no olvidemos, lo hizo todo sin un rey, sin un heredero, sin nunca ceder. ¿Cuál es el verdadero legado de Isabel? No es solo un periodo de historia que lleva su nombre, no es solo Shakespeare, Capitanes de mar o retratos gloriosos con suficientes perlas para hundir un barco pequeño. Es que reescribió las reglas y retó a todos a alcanzarla. Y siglos después, seguimos hablando de ella, debatiendo sobre ella, impresionados. Porque las reinas pasan, pero solo hubo una Isabel. de las interminables praderas acariciadas por el viento de Mongolia, Donde las yurtas salpican el horizonte y los caballos superan en número a la gente, comenzó a surgir algo extraño. Una ciudad. no cualquier ciudad, una capital. Y no cualquier capital, el centro del Mayo era imperio terrestre de la historia de la humanidad. Podrías pensar que Genghis Khan, fundador de este imperio, no habría tenido tiempo para palacios. Después de todo, toda su vida fue un largo viaje de campamento impulsado por la conquista. ¿Por qué establecerse cuando su idea de diversión era galopar hacia China, Persia o Rusia y apoderarse de lo que quisiera? Pero incluso los conquistadores reciben correo. Incluso los señores de la guerra que gobiernan el mundo necesitan un lugar para guardar el botín. Y así, en algún momento entre la dominación mundial y la cena, Genghis Khan escogió un lugar en el Valle Orkhon. Era tierra sagrada, antaño hogar de capitales turcas y ugures antiguas. Y tenía todo lo que un mango necesitaba: pastizales abiertos, ríos que fluyen y espacio para construir algo digno de un imperio. Ahora, queda claro, Genghis no construyó mucho. Era un hombre del movimiento, no de la albañilería. Pero sí marcó el lugar, unas cuantas bases, un templo aquí, un mercado allá, lo suficiente para plantar la semilla. Y cuando su hijo Ogode heredó el trono, esa semilla estalló en algo que nadie esperaba. Ogodei Khan, práctico pero ambicioso, transformó ese modesto comienzo en una ciudad plenamente desarrollada, Karakorum. Tenía murallas, caminos, incluso plomería mongola, y lo más sorprendente, artesanos extranjeros. Ingenieros capturados, arquitectos musulmanes, burócratas chinos. Y un palacio de tela con fuentes de plata que chorreaban leche de yegua fermentada al presionar un botón. ¿Civilizado? No. Pero Karakorum no se trataba de extravagancia, sino de un movimiento de poder. Un mensaje: podemos dormir en toldos de lana, pero gobernamos el mundo. Aquí, emisarios de Bagdad y París se inclinaban en el mismo palacio. Aquí, la seda se encontraba con el acero, los camellos con los cruzados y la estepa con la ciudad. Los mongolis, una vez considerados demasiado salvajes para construir, ahora eran urbanistas. Y Karakorum no era solo una capital, sino una contradicción de ladrillo y hueso. Un lugar que no debería existir, pero que lo hacía justo en el corazón de lo salvaje. Si Genghis Khan fue el fuego que consumió el mundo, Ogore Khan fue el que se sentó después y se preguntó: vale, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Al heredar un imperio gigantesco que se extendía desde Corea hasta el mar Caspio, Ogori tuvo la difícil tarea de civilizar el caos. Su respuesta: Karakorum. Ogore no quería solo una base de operaciones, sino un escenario. Una capital mundial que demostrara que los mongolis no eran solo matones a caballo con mejor puntería. No, eran gobernantes, constructores, organizadores. Y, en la clásica moda mongola, lo hizo realidad rápido. Primero, el diseño. Karakorum no fue aleatorio, fue concebido con precisión militar. Murallas cuadradas, 4 puertas que apuntaban a las direcciones cardinales, y una ciudad interior que albergaba la corte del Khan. En el centro se alzaba el palacio de Ogore, una fusión de toldo y templo, adornado con tejas de oro y vigas pintadas. Parecía como si una yurta se hubiera casado con una pagoda china y funcionaba. Luego vino la parte extraña: el Karakorum de Ogore se convirtió en un batido cultural. Aquí había una iglesia cristiana, allí una estupa budista. A pocos pasos una mezquita que resonaba con la llamada a la oración. Justo al lado de un templo confuciano donde escribas copiaban edictos en 5 escrituras diferentes. Todo bajo el mismo cielo. ¿Por qué? Porque los mongolis no eran solo conquistadores, sino coleccionistas de personas, ideas y tecnologías. Ogore recibió emisarios, artesanos y eruditos de todos los rincones del imperio. Secuestró el mejor talento y lo llamó contratación.
Herreros persas forjaron monedas, ingenieros chinos hicieron máquinas de asedio, artesanos rusos tallaron marfil. Karakorum era menos una ciudad mongola y más un laboratorio eurasiático. Y en el centro de todo, un árbol de plata. Literalmente, Ogure encargó a un herrero franco-parisino que creara un árbol de plata mecánico con tubos que subían por el tronco, cada uno dispensando una bebida diferente: erag, hidromiel, vino y cerveza de arroz. 4 cabezas de león derramaban las bebidas. Era parte espectáculo, parte instalación artística, parte demostración de poder para los embajadores extranjeros que llegaban de Constantinopla o Delhi. Karakorum era confuso. ¿Era la capital de una horda bárbara o de un imperio cosmopolita? La respuesta era sí. Ogure no había creado solo una ciudad, sino un espejo mango, un lugar que reflejaba todo lo que habían tomado, lo retorcido en algo nuevo, y lo hizo chorrear alcohol desde un árbol de plata. Es fácil imaginar a Karakorum como un Las Vegas mango, lleno de yurtas, estiércol de caballo y fiestas salvajes bajo las estrellas. Pero a mediados del siglo XIII, se había convertido en algo muy diferente, el centro nervioso diplomático global. Y lo más extraño, funcionaba. La mayoría de las capitales mantenían a los visitantes extranjeros a distancia. Pero los mongolis prácticamente te rogaban que vinieras a cenar. Por tributo, por interrogatorio. Karakorum se convirtió en una puerta giratoria de emisarios, misioneros, mercaderes, espías y soñadores políticos. Era el tipo de lugar donde un emisario persa podía charlar con un comerciante de pieles ruso y un fraile franciscano, mientras esperaban una audiencia con el Gran Ken, todos alrededor de copas de leche de yegua fermentada. Legados papales de Roma llegaron con la esperanza de convertir a los mongolis al cristianismo. En cambio, recibieron un tour por el árbol de plata y un educado "no, gracias". Emisarios del califato abasí trajeron regalos y textos religiosos, solo para topar con mongolis más interesados en sus planos de ingeniería que en su teología. Los mongolis no discriminaban, solo se llevaban lo que les gustaba y enviaban el resto a casa. La diplomacia en Karakorum era rápida, multilingüe y sorprendentemente directa. No había rituales corteses floridos aquí, no había ropas rígidas ni pelucas en polvo. Se esperaba que los visitantes se inclinaran mucho, ofrecieran regalos y no se quejaran demasiado del olor. A cambio, podían recibir caballos de oro o una carta del Khan que prometía paz o guerra, según su humor. El sistema postal mongo hizo posible todo esto. Imagina correo expreso impulsado por caballos y yurtas. Una vasta red de relevo de mensajeros a caballo que se extendía por Asia. Los mensajes podían viajar más rápido de Pekín a Karakorum que el rey francés medieval podía llegar de París a Lyon. Esto dotó a la corte mongola de inteligencia casi instantánea y un flujo constante de visitantes extranjeros. Y sí, los escribas de Karakorum registraban todo. La administración de la ciudad era un Frankenstein burocrático. Escribas fluidos en uigur, chino, persa y siríaco, todos sentados en la misma habitación, escribiendo el mismo decreto en 4 escrituras diferentes. No era elegante, pero funcionaba. Karakorum no era solo una ciudad de toldos y templos, sino un ministerio de asuntos exteriores y una alforja. Los mongolis no solo conquistaron el mundo, sino que lo invitaron a casa. Le pusieron una copa de leche fermentada y le preguntaron qué tenía para ofrecer. Si te metieras en Karakorum esperando polvo y estiércol, te encontrarías con una sorpresa y posiblemente una oportunidad de negocio. Porque mientras otras ciudades vivían de sus tierras circundantes, Karakorum se alimentaba del mundo. No era solo una capital mongola, sino un centro comercial cocido a fuerza, miedo y leche de camello fermentada. Bajo Ogodei y sus sucesores, el imperio mango hizo algo que nadie había logrado en siglos, volvió a abrir las rutas de la seda y las hizo seguras. Bandidos, recaudadores de peajes corruptos, señores de guerra rebeldes, nada bajo la vigilancia del Ken. Podías viajar desde Corea hasta Hungría sin perder tu caravana, tus dedos o tus camellos. Claro, podrías ser grabado, pero no serás robado, al menos no por alguien que no llevara uniforme mango. Y Karakorum era el destino de todo ese movimiento. Los comerciantes llegaban en oleadas, persas con lapislázuli, mercaderes chinos cargando rollos de seda, rusos arrastrando carretas de pieles.
comerciantes árabes con perfumes, especias y azúcar. Incluso mercaderes europeos, los pocos lo suficientemente valientes o tontos, encontraron el camino hasta aquí, buscando hacer tratos con bienes exóticos o simplemente tocar el cuello en la capital del apocalipsis. El mercado era tan diverso como el imperio: seda del sur, armas del oeste, tallados de marfil de la India, pergaminos de China y siempre caballos de los mongolíes mismos. Un visitante italiano afirmó que podías comprar una rueda de oración tibetana, una silla de Bagdad y un halcón siberiano en el mismo puesto. Pero Karakorum no funcionaba por magia del mercado libre, sino también gracias al tributo, la palabra educada para dánoslo o quemamos tu aldea. Los estados vasallos enviaban elefantes, tigres, eruditos y a veces princesas a la corte del Ken. Estos regalos no eran solo botín, eran mensajes: reconocemos tu autoridad y queremos mucho, mucho seguir vivos. El tributo no se desperdiciaba. Karakorum se convirtió en un laboratorio de lujo. Artesanos extranjeros creaban porcelana al estilo mango. Orfebres grabaron el rostro de Genghis Khan en todo, desde copas hasta hebillas de cinturón. Incluso el sistema de alcantarillado de la ciudad fue diseñado por un ingeniero capturado. Eficiencia a través de la conquista. Para los mongolíes, el comercio era solo el primo más callado de la conquista. Y en Karakorum, era el toldo donde ambos volvían a casa. Una ciudad donde la riqueza fluía más rápido de lo que podrías contar, suponiendo que supieras contar. Imagina caminar por Karakorum y escuchar una campana de iglesia, la llamada del muezín a la oración, el canto rítmico de monjes tibetanos y el crepitar de una hoguera de un chamán, todo antes del desayuno. Bienvenido al buffet espiritual del Imperio Mongol. La mayoría de los imperios escogían una religión y obligaban a todos a sonreír y a sentir. No los mongoles. Genghis Khan no le importaba que dioses adoraras, siempre y cuando no interfieras con sus impuestos o conscripciones militares. Esa actitud llegó a Karakorum, donde la única regla real era no ser aburrido y no intentar convertir al Ken. La ciudad de Ogore se convirtió en una anomalía sagrada. Una estupa budista se sentaba pacíficamente al lado de una iglesia cristiana nestoriana. Una mezquita resonaba con versículos del Corán mientras eruditos confucianos debatían ética en el patio siguiente. Incluso los chamanes tenían su lugar, lanzando huesos y leyendo el viento bajo árboles sagrados. No se trataba de tolerancia en el sentido moderno de banderas arcoíris, sino de pluralismo pragmático. Los mongolis querían seguro divino. Más religiones significaban más dioses de su lado, o al menos menos dioses enojados. ¿Por qué arriesgarse a ofender el universo eligiendo favoritos? Y las religiones no solo coexistían en Karakorum, sino que competían. Cada grupo intentaba ganar el favor del Ken, presentando sus doctrinas como si fueran carros usados. Eruditos musulmanes presentaban pruebas lógicas de la unidad de Dios, monjes budistas ofrecían detachment sereno, emisarios cristianos trajeron vino y la promesa de vida eterna. Los mongolis asintieron educadamente y preguntaron si tenían ingenieros. A veces, este guiso religioso hervía demasiado. Se dice que un cristiano nestoriano tuvo una pelea pública con un monje budista sobre el destino del alma. Los mongolis no castigaron a ninguno, simplemente llamaron a más testigos. Nada como un debate teológico para condimentar la pausa para almorzar. Pero la corte del Khan tenía una religión, un oficial, el poder. El clero de cada fe quería influencia, y Karakorum era su púlpito. Los mongoles, mientras tanto, solo querían resultados. ¿Podía tu dios hacer crecer los cultivos, encontrar agua en el desierto o dar la victoria en batalla? Genial, bienvenido a Karakorum. El paisaje sagrado caótico de la ciudad reflejaba el imperio mismo, diverso, desarticulado y completamente bajo el control del pragmatismo mango. Podías quemar incienso o tocar una campana, solo no cuestionar quién manda. Porque en Karakorum, Dios podría ser grande, pero el Khan era Mayo-Ere. Para un pueblo que glorificaba los cielos abiertos, las murallas de Karakorum parecían una contradicción. Después de todo, los mongolis no eran conocidos por construir fortalezas, sino por derribarlas. Pero incluso el imperio más móvil necesita papeles y un lugar seguro para guardarlos. Ogore tuvo la previsión de darse cuenta de que gobernar el mundo significaba más que flechas afiladas. Así que dotó a Karakorum de murallas,
No monstruos europeos de piedra alta, pero lo suficientemente resistentes para mantener fuera a bandidos, animales salvajes y campesinos demasiado curiosos. Dentro de esas murallas algo inesperado sucedió. Los mongoles se sentaron y organizaron. La maquinaria administrativa del imperio mongol rugió dentro de Karakorum como un caballo bien alimentado. Mantenían registros en múltiples idiomas, algunos tan oscuros que incluso los traductores necesitaban traductores. Las órdenes se emitían en escritura yugur, los impuestos se calculaban en chino, los acuerdos comerciales se garabateaban en árabe y los informes de espionaje se traducían del ruso, para luego ser copiados por escribas en archivos mongolíes que probablemente nadie volvió a leer. Aún así, funcionó desde Karakorum. Los mongolíes manejaron una máquina de tamaño continental a caballo, y funcionó sorprendentemente bien. Hasta que no. El mérito sobre el linaje. La burocracia de Karakorum era extrañamente moderna. Si eras inteligente, leal y sabías presentar un informe de impuestos mientras montabas un caballo galopante, tenías posibilidades de alcanzar el poder, sin importar de dónde vinieras. Algunos de los mejores gobernadores del imperio eran persas, chinos o uigures. La lealtad importaba más que la sangre, generalmente. Pero detrás de todos los papeles y las fuentes del árbol plateado, Karakorum tenía también un lado más oscuro. La conquista nunca llegó limpia. Detrás de cada artesano extranjero trabajando en un incrustado de oro o diseñando un baño, estaba el recuerdo de una ciudad saqueada. Karakorum era un mosaico de brillantez robada, su belleza el resultado directo de la ruina de otro. Y aún así, la ciudad no se jactaba, funcionaba, se adaptaba. Sus murallas encerraban no solo edificios, sino algo que los mongolis nunca habían tenido, infraestructura. Este era el cerebro de la bestia, el punto en el mapa donde la estepa se convertía en estrategia. En la frontera, los generales mongolis seguían arrasando Europa y Asia como un incendio, pero detrás de las murallas de Karakorum, alguien tenía que evitar que el imperio se tropezara con su propio arnés de caballo. Y, por un breve y deslumbrante momento, lo hicieron. Los imperios suelen caer no con un estallido, sino con un movimiento torpe prolongado. Karakorum no fue la excepción. De capital brillante a reminiscencia política, su caída fue menos un colapso en llamas y más un paso lateral en cámara lenta hacia la irrelevancia. Los problemas comenzaron en el momento en que los mongolis dejaron de conquistar y empezaron a heredar. Los nietos de Genghis Khan estaban menos interesados en la dominación mundial y más en discutir sobre la sucesión. Disputas rasgaron el imperio como una plaga a través de una caravana. De repente, en lugar de un imperio mongol, hubo 4, cada uno con su propio Khan, su propia capital y su propia razón para ignorar a Karakorum. Cuando Khan ascendió al trono en 1251, Karakorum aún lucía el papel, murallas de piedra, árbol de plata, diplomáticos globales. Pero el centro de gravedad del imperio ya había comenzado a desplazarse hacia el sur. China era donde estaba el dinero y el hermano de Kublai Khan, que tenía gustos caros y debilidad por los lujos chinos, veía poca razón para invertir más en las estepas azotadas por el viento. Luego llegó el golpe definitivo. Kublai trasladó oficialmente la capital a lo que llegaría a ser Khanbaliq, la moderna Pekín. Construyó una nueva ciudad grandiosa, con lagos, palacios y toda la sofisticación que Karakorum carecía. El mensaje era claro: gracias por los recuerdos, pero nos mudamos. Karakorum fue degradada de cerebro imperial a puesto polvoriento. Los escribas empaquetaron sus cosas, los diplomáticos redirigieron sus rutas. Incluso el famoso árbol de plata probablemente dejó de chorrear. Era difícil organizar un banquete diplomático cuando los únicos invitados eran cabras. Pero Karakorum no desapareció de la noche a la mañana, se mantuvo por un tiempo, sirviendo como centro de poder local, una sombra de su yo anterior. Hubo intentos de revitalización. Argon y otros khans posteriores soñaron con devolver a la capital su antigua gloria, pero los vientos de la historia no escucharon. Y luego, en 1388, llegó el insulto final a caballo. La dinastía Ming china envió tropas a lo profundo de la estepa y arrasó la ciudad. Karakorum fue destruida, sus piedras reutilizadas, sus artefactos dispersados, su nombre enterrado en siglos de silencio. Hoy,
lo único que queda son cimientos, tejas rotas y una inscripción ocasional. Pero una vez en el medio de la nada, Karakorum había estado en todas partes, una ciudad construida por nómadas. Una contradicción que funcionó justo en el corazón de lo salvaje. Durante siglos, Karakorum desapareció como un espejismo, una ciudad que una vez albergó emperadores y emisarios. Reducida a polvo, rumores y relatos de viajes medio olvidados. Eruditos occidentales la descartaron como propaganda mongola, otros dudaron de que hubiera existido. Pero luego, la tierra comenzó a hablar. Comenzó a finales del siglo XIX, cuando exploradores rusos y arqueólogos alemanes empezaron a hurgar en el valle Orhan con palas y demasiada confianza. Lo que encontraron sorprendió incluso a los escépticos: murallas de ciudad enterradas, tejas chinas, ladrillos de estilo persa, artefactos budistas, monedas islámicas, cruces cristianas y, sí, plomería mongola. Vindicación en forma de sistemas de drenaje antiguos. Las ruinas contaban una historia clara. No se trataba de un mito, sino de una metrópolis que albergaba no solo toldos y guerreros, sino vidrieros, escribas, sacerdotes e ingenieros. El diseño coincidía con las descripciones de viajeros medievales como Guillermo de Robrock, el fraile flamenco que visitó Karakorum en 1254 y documentó la ciudad con sorprendente detalle, hasta el árbol de plata mecánico. En el siglo XX, arqueólogos mongoles e internacionales se unieron. En los años 40, se descubrió un templo budista en las afueras de la ciudad. En los 90, la expedición alemana-mongola de Karakorum desenterró más barrios de artesanos, hornos, moldes de bronce e incluso inscripciones que nombraban a Ogore. Cada pala de tierra reafirmaba que los mongolis no solo habían quemado cosas, sino que también habían construido. Pero quizás el mayor redescubrimiento fue psicológico. Los mongolis finalmente se vieron como más que salvajes a caballo. Karakorum se convirtió en la evidencia en el juicio contra los prejuicios occidentales, una ciudad donde Oriente y Occidente se encontraron, donde nómadas hicieron funcionar la burocracia y donde la tolerancia, por útil que fuera, se consagró en ladrillo. El Mongolia moderno ha recuperado desde entonces el legado de Karakorum. Cerca, Karakorum, un modesto pueblo, ahora alberga un museo con reliquias de la antigua capital. La zona se ha convertido en un lugar de peregrinación para historiadores, turistas y mongoles orgullosos. Y aún así, Karakorum sigue siendo elusivo. La mayor parte sigue enterrada. Su grandeza pasada oculta bajo hierba, piedra y siglos de silencio. No hay murallas en pie, no hay palacio reconstruido, solo viento, cielo y los huesos de un imperio. Pero cuando te paras en ese suelo antiguo y cierras los ojos, casi puedes escucharlo: el tintineo de monedas, el murmullo de una docena de idiomas, el juego de alcohol desde un árbol de plata que hace mucho que se fue. Karakorum no perduró en mármol o mosaicos, pero su legado sí. No encontrarás minaretes altos o cúpulas relucientes como en Bagdad, acuarios romanos ordenados o bulevares parisinos. Pero lo que dejó Karakorum es algo más elusivo, prueba de que un imperio de toldos podía dar lugar a una capital de ideas. Para los mongolis, el concepto mismo de una capital fija era radical. Eran un pueblo nacido para la silla, no para la piedra. Sus dioses montaban el viento, no las chimeneas. Y aún así, Karakorum demostró que la movilidad no significaba primitivismo. Fue la contradicción que funcionó, al menos por un tiempo. Mostró al mundo un nuevo modelo de poder imperial, descentralizado, multilingüe, tolerante, cuando convenía y aterradoramente eficiente. Karakorum no fue solo donde se redibujaron los mapas, sino donde Oriente y Occidente colisionaron por primera vez, a veces literalmente, a veces diplomáticamente. Ideas fluyeron en ambas direcciones, llevadas no por sacerdotes o filósofos, sino por mensajeros mongoles con polvo en los dientes y edictos en las alforjas. El legado también vivió en las ciudades que lo reemplazaron. Pekín de Kublai Khan, entonces Khanbaliq, debió su fundación a la lógica administrativa probada en Karakorum. La capital de la dinastía Yuan fue solo Karakorum con ropas de seda y mejor drenaje. Incluso Samarcanda de Timur y las primeras capitales rusas absorbieron lecciones de esta ciudad que una vez estuvo en el medio de la nada y tocó todo. Y para Mongolia misma,
Karakorum sigue siendo un punto de orgullo nacional, no solo como recuerdo, sino como símbolo. Le dice al mundo, y quizás recuerda a los propios mongoles, que el imperio no fue todo sangre y pezuñas, también fue tinta, vidrio, plata y una plomería sorprendentemente sofisticada. Unas cuantas ruinas dispersas, el sonido del viento acariciando la estepa. Pero estarás de pie en lo que alguna vez fue el corazón palpitante del Mayo era imperio contiguo de la historia de la humanidad. Un lugar donde los hijos de Genghis Khan intentaron convertir la conquista en civilización. Y aunque el árbol de plata ya no verterá leche de yegua, Karakorum aún susurra su desafío, que la estepa puede construir, que los nómadas pueden gobernar, y que incluso sin piedra, una capital puede resonar a través del tiempo. La historia de Yorono no comenzó en esplendor, sino en humo y gritos. Nació en 1569 con el nombre de Chacha, entrando en un mundo moldeado por alianzas cambiantes, espadas que chocan y castillos en llamas. Su padre, Asahi Gamasar, fue un daimyo al servicio del poderoso Oda Nobunaga, hasta que no lo fue. Cuando Nagamasa se atrevió a oponerse a su cuñado Nobunaga, no terminó con una carta severa, sino con un sitio, una traición y un suicidio ritual. Chacha era apenas una niña cuando su padre pereció y su clan se desplomó en cenizas. Su madre, la famosa Lady Oichi, se convirtió en botín político, tomada como concubina por Shibata Katsue, otro general en el torbellino del periodo Sengoku. Oichi crió a Chacha y a sus dos hermanas en un hogar que balanceaba en el borde de la supervivencia, pero el caos la siguió como un sabueso. Oichi murió en las llamas. Chacha sobrevivió nuevamente. A los 10 años ya había escapado de 2 sitios. Enterrado a ambos padres y visto como los hombres a su alrededor se apuñalaban entre sí por el control de Japón, traumas, sin duda, pero también entrenamiento. Porque Chacha no se rompió, se adaptó. Fue acogida por Hideyoshi mismo, quien vio en ella un potencial más allá de su sangre noble. Y Chacha, aún no Yododono, entendió exactamente el juego que ahora estaba jugando, el juego de la supervivencia. La sutileza y la influencia en un mundo gobernado por hombres. Aprendería a doblar el poder con silencios y sonrisas. Japón en aquel momento no era bondadoso con las mujeres ambiciosas, pero no tenía un manual para mujeres como Chacha, que podía perderlo todo y volver más fuerte. Su linaje aún tenía peso, su belleza atraía miradas, y Hideyoshi, que ascendía rápidamente hacia la unificación de Japón, se fijó en ella. Se convirtió en su concubina no por amor, sino por estrategia. Él no tenía heredero, ella podría darle uno. Pero no se equivoquen, no se trataba de una consorte pasiva. Chacha observaba, aprendía y calculaba. Había vivido el fuego y la traición. Ahora, dentro de los salones dorados del creciente imperio de Hideyoshi, estaba lista para ascender. No sería Chacha por mucho más tiempo, el mundo pronto la llamaría Yororono. Cuando Chacha se convirtió en la concubina de Toyotoma e Hideyoshi, no fue un cuento de hadas romántico, sino un movimiento político, uno de los más significativos en un país que aún se curaba de siglos de guerra civil. Hideyoshi, un campesino convertido en general y luego en gobernante, había unificado la mayor parte de Japón gracias a una ambición desmedida y una brillantez despiadada. Pero faltaba una cosa, un heredero legítimo. Aquí entra Chacha. Era joven, hermosa y, quizás lo más importante, noble. Su linaje Asai le daba prestigio, un vínculo con la antigua aristocracia que Hideyoshi, a pesar de todos sus títulos y castillos, nunca podría reclamar para sí mismo. Al tomar a Chacha como concubina, no solo añadía otra mujer a su hogar, sino que cementaba su conexión con la clase gobernante a la que alguna vez sirvió. En 1589, Chacha dio a luz a un hijo, Hideyori, el tan esperado heredero. Con eso, todo cambió. Fue más que ceremonial, ahora ejerció influencia en la corte, y el nacimiento de su hijo la posicionó como la madre del futuro de Japón, otras esposas y concubinas. Especialmente la esposa legal de Hideyoshi, Neme, fueron desplazadas. Yododono había hecho lo que ninguna de ellas, asegurar el legado Toyotomi. Y Hideyoshi la mimó. Le construyó un palacio lujoso, le dio tierras, la escuchó cuando hablaba. No se trataba de una relación de consorte ordinaria. Yododono no era solo un útero, sino una susurradora detrás de la cortina, una jugadora en la política de la corte.
Pero entre bastidores, ya se estaban formando grietas. Hideyoshi envejecía, era errático y cada vez más obsesionado con su legado. Lanzó 2 invasiones desastrosas de Corea, impulsado por ilusiones de grandeza. Yororono observó cómo se agotaban los recursos y cómo el ambiente político se volvía tenso. Sabía lo que otros no se atrevían a decir en voz alta. Sin Hideyoshi, el clan Toyotomi era vulnerable. Su hijo aún era un niño. Los vasallos eran leales ahora, pero solo por miedo o ambición. Ella había vivido cambios de régimen antes, sabía cómo la lealtad podía convertirse en rebelión en un abrir y cerrar de ojos. Así que se preparó. Yododono no era solo una madre ahora, era una hacedora de reyes, una protectora, la voluntad de hierro debajo del kimono de seda. Y cuando Hideyoshi finalmente murió, no se halló en las sombras, avanzó. Cuando Toyotomi Hideyoshi murió en 1598, su muerte dejó un vacío que nadie pudo ignorar. Su hijo Hideyori tenía solo 5 años. El clan Toyotomi, una vez la autoridad incontestable en Japón, ahora flotaba en aguas peligrosas. Y al timón estaba Yododono, viuda, madre, regente, intermediaria de poder. Por supuesto, no fue nombrada oficialmente gobernante. El Japón feudal no entregaba tronos a mujeres. Pero informalmente, todo el mundo sabía quién manejaba los hilos en el castillo de Osaka. Yororono no solo protegía a su hijo, sino que preservaba un imperio. Entendía lo que hombres como Tokugawa Ieyasu ya estaban tramando: el desmantelamiento silencioso del régimen Toyotomi. Hideyoshi había tratado de evitar esto antes de morir. Creó un consejo de 5 daimyos de confianza, quienes debían gobernar juntos hasta que Hideyori alcanzara la mayoría de edad. Pero confiar en 5 señores de guerra ambiciosos para compartir el poder era como dar espadas a 5 tigres y esperar que se turnen cortésmente, posicionando aliados y ignorando las decisiones del consejo cuando le convenía. Y Yododono observó, no lo confrontó aún. En cambio, construyó alianzas entre bastidores. Mantuvo fuerte el castillo de Osaka y aseguró que su hijo siguiera siendo un símbolo visible de continuidad. El nombre Toyotomi aún tenía influencia, especialmente entre quienes desconfiaban del ascenso de Tokugawa. Mientras Ieyasu jugaba a la política en Edo, Yororono cultivaba la lealtad a través de la cultura. El castillo de Osaka se convirtió en un faro de refinamiento cortesano. Poetas, artistas y monjes eran recibidos, las ceremonias eran grandiosas, se intercambiaban regalos. Cada acto recordaba a los señores de Japón que el legado Toyotomi aún respiraba y que Hideyori no era un simple títere. Pero el equilibrio era frágil. La mera existencia de Yororono suponía una amenaza, era la madre del único otro posible unificador de Japón, y no se conformaba con jugar el papel de la viuda afligida. Dictaba órdenes, recibía diplomáticos, recibía a señores en su propio nombre. Esa visibilidad en una mujer era peligrosa en la sociedad samurái. Tokugawa Ieyasu lo sabía. Cuanto más tiempo ella mantuviera la corte en Osaka, más se convertía no solo en un símbolo de resistencia, sino en el corazón palpitante de ella. Y mientras todos se inclinaban y intercambiaban cortesías, la tensión silenciosa entre Edo y Osaka crecía con cada año. A principios de 1600, Japón estaba técnicamente en paz. Pero debajo de la superficie pulida, el país era una pólvora mojada. Por un lado, Tokugawa Ieyasu, el cerebro anciano pero calculador que gobernaba desde Edo. Por el otro, Yororono y su joven hijo Hideyori, refugiados dentro de las altas murallas del castillo de Osaka. Al principio, la tensión crecía lentamente. Ieyasu había sido nombrado regente, pero no tenía intención de ceder el puesto a nadie, ni siquiera al heredero de su antiguo aliado Hideyoshi. En 1603, lo hizo oficial, se nombró shogun. Comenzó el shogunato Tokugawa, y con él, el lento borrado del nombre Toyotomi. Yororono no se lo tomó sentada. Oficialmente, se mantuvo cordial, hubo cartas, visitas, regalos intercambiados entre Osaka y Edo, pero todo el mundo sabía que la relación era una actuación. Un gesto educado a punto de convertirse en desafío abierto. Yororono mantuvo cerradas las puertas de Osaka, entrenó a sus ejércitos, llenó la tesorería. La bandera Toyotomi seguía flameando con valentía.
Para Ieyasu, esa bandera era un desafío. Peor aún, Hideyori ya era un adolescente, guapo, educado, y comenzaba a entender su estatus. Muchos samuráis que se sentían marginados por el nuevo régimen, Tokugawa, comenzaron a dirigirse sigilosamente hacia Osaka. Yododono los recibió, construyó una corte sombra, una red de señores, ronin y monjes que creían que el clan Tokugawa se había excedido, y que el verdadero heredero aún vivía. Luego vino la ofensa. En 1611, Ieyasu convocó a Hideyori a Kioto para rendir homenaje. Yododono accedió con estrictas condiciones. El encuentro fue incómodo. Hideyori se inclinó, dijo las palabras correctas, pero Yododono se aseguró de que su hijo apareciera no como un vasallo, sino como un igual. Ieyasu no se lo tomó a broma. Desde ese momento, toda ilusión de armonía se evaporó. Ieyasu ordenó desmantelar las defensas Toyotomi. Yododono se negó. Él la acusó de albergar rebeldes. Ella envió enviados que lo negaron con amenazas veladas. Y luego, quizás más tontamente, uno de sus monjes construyó una campana gigante en un templo de Kioto con la inscripción: que el gobierno Toyotomi continúe para siempre. Ieyasu lo vio como una declaración de guerra. Tal vez el conflicto latente había alcanzado finalmente su punto álgido, y Yorono no extraña a los sitios y traiciones. Ya se preparaba para su próximo movimiento. Tokugawa Ieyasu había visto suficiente. El clan Toyotomi, refugiado en su fortificado castillo de Osaka, no se desvanecía silenciosamente en la historia, gracias a Yododono. Hacían ruido fuerte, desafiante, simbólico. Y para Ieyasu, que había pasado años cementando su poder, quedaba un cabo suelto, el niño en Osaka y la mujer que gobernaba detrás de él. Así que marchó ese invierno. Tokugawa lanzó la primera campaña, el sitio de invierno de Osaka. Más de 200.000 tropas rodearon el castillo. La mayoría esperaba que Osaka cayera rápidamente. Después de todo, era una sola ciudad. Y el ejército Tokugawa era el más grande que Japón había visto nunca. Pero subestimaron a Yododono. Desde dentro de las enormes murallas de piedra del castillo de Osaka, ella tomó el mando, consultó a generales, revisó informes, tomó decisiones estratégicas con la calma de alguien que había pasado toda su vida sobreviviendo a enemigos. No era nuevo para ella, era la prueba final, y la pasó. Su hijo Hideyori, ahora un joven, salió al campo con armadura ceremonial para animar el ánimo, pero todo el mundo sabía quién realmente manejaba el barco. Yododono supervisó las defensas, tranquilizó a los aliados, y lo más importante, mantuvo unidos a la gente de Osaka. Bajo su liderazgo, el castillo resistió. El ejército Tokugawa lanzó oleadas y oleadas de asaltos. Bombardeó el castillo con cañones europeos importados, socavó los fosos, trató de asfixiar a los defensores. Pero las murallas de Osaka, reconstruidas más gruesas bajo la vigilancia de Yododono, aguantaron. La guarnición Toyotomi luchó como leones acorralados. Después de meses de frustración, Ieyasu pidió la paz, o mejor dicho, ofreció una trampa. El trato detendría el sitio si se desmantelaran las defensas exteriores del castillo de Osaka. Yododono, presionada y agotada por la sangre derramada, accedió. Las murallas fueron derribadas, los fosos drenados, y el castillo de Osaka quedó vulnerable. Fue un error devastador. Algunos dicen que Yododono nunca confió en la oferta de Ieyasu. Otros creen que fue obligada por facciones pro-paz en la corte. Sea como fuere, el daño estaba hecho. El sitio de invierno había terminado, pero la guerra estaba lejos de acabar. Yododono sabía lo que venía a continuación. Esta vez no habría negociaciones. La paz de invierno fue una mentira. En la primavera de 1615, Tokugawa Ieyasu regresó, no como negociador sino como verdugo. Los fosos exteriores del castillo de Osaka habían sido rellenados. Las murallas exteriores estaban desaparecidas y Yododono sabía que había firmado su propia sentencia de muerte. No se trataba de un sitio de paciencia, sino de la campaña de verano, un asalto total destinado a borrar el nombre Toyotomi del mapa. Ieyasu trajo un ejército nuevamente, masivo en tamaño y despiadado en su intención. Esta vez, no habría hablar de rendición, solo aniquilación. Dentro del castillo, Yododono se preparó, pero no se rompió. Reunió lo que quedaba de sus partidarios, samuráis,
Ronin y aliados desesperados que no tenían a dónde ir. Su hijo Hideyori, ahora de 21 años, asumió el papel de comandante, pero como antes, fue su madre quien mantuvo la resolución del castillo. Cada rincón de Osaka se convirtió en una fortaleza. Mujeres sirvieron agua para la defensa, artesanos convirtieron herramientas en armas. El castillo, a pesar de sus daños, volvió a vivir con fuerza. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de legado, orgullo, honor. Las batallas fueron brutales. Los defensores lucharon valientemente, lanzando ataques sorpresa y incursiones nocturnas. Por un tiempo, incluso pareció que la marea podría cambiar. Pero los números no mentían. Las fuerzas Tokugawa eran demasiado bien abastecidas, demasiado decididas a hacer desaparecer Osaka. El 4 de junio, las tropas Tokugawa irrumpieron en las últimas defensas. Yorodono, al darse cuenta de que todo se había perdido, se preparó para el final. Ella y Hideyori se retiraron a una torre a prueba de fuego en el interior del castillo. Algunos le rogaron que huyera, que se vistiera de sirvienta y se escapara, pero ella se negó. Había vivido sitios de niña, sobrevivido a la política de palacio, gobernado desde las sombras, desafiado a uno de los hombres más poderosos de la historia de Japón, pero ahora, con el fuego consumiendo el castillo y las tropas enemigas a las puertas, no habría huida, no habría humillación. Junto con su hijo, cometió seppuku, el suicidio ritual. Madre y heredero murieron juntos. La línea Toyotomi se extinguió en sangre y humo. Los Tokugawa habían ganado, pero no la habían roto. Yododono salió por sus propios medios, tal como había vivido. Para el mundo exterior, Yorodono puede haber parecido solo una madre afligida o una concubina desafiante, pero detrás de las murallas de Osaka era algo mucho más peligroso, una estratega, una negociadora, una gobernante silenciosa que entendía mejor que la mayoría de los hombres a su alrededor las frágiles mecánicas del poder. En una sociedad que no permitía a las mujeres gobernar, ella lo hizo efectivamente, mantuvo la corte, recibió emisarios, gestionó alianzas políticas. Mientras su hijo Hideyori era técnicamente el jefe del clan Toyotomi, Yorodono era su columna vertebral. Controlaba el flujo de información, supervisaba las finanzas, guiaba las decisiones de Hideyori. Él era la cara, ella la columna. Sus aposentos privados no eran solo lugares de descanso, sino centros de mando. Desde allí coordinó defensas, hizo gestos diplomáticos, equilibró el delicado arte de la resistencia. No era impulsiva ni temeraria, cada movimiento estaba calculado. Arraigado en una vida observando a hombres poderosos destruirse a sí mismos por el ego y la prisa. Había aprendido de Hideyoshi, de Ieyasu, de las cenizas de su propia infancia. Su influencia no se limitaba a los círculos cortesanos. Los plebeyos de Osaka admiraron su resolución, los samuráis respetaron su autoridad. Incluso sus enemigos admitieron, a veces a regañadientes, que era formidable. Era una mujer que había sufrido la guerra y la traición, y había convertido esas heridas en armadura. Pero esa armadura tuvo un costo. La obsesión de Yorodono por preservar el nombre Toyotomi se convirtió en el propósito de su vida. Todo lo demás, felicidad personal, comodidad, seguridad, fue secundario. Se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo al gobierno Tokugawa, sino al destino que la historia había escrito para mujeres como ella, desvanecerse en la oscuridad una vez muerto su marido. En cambio, se volvió más fuerte, más astuta, más peligrosa. Incluso Tokugawa Ieyasu, un hombre conocido por su fealdad calculadora, la vio no como una viuda, sino como una amenaza. Y tenía razón, no era solo que Yorodono held el castillo de Osaka, sino que lo hizo siendo una mujer, lo que aterrorizó a la vieja orden más que cualquier ejército. Su legado no está escrito en tratados ni en títulos, sino tallado en la memoria de una nación, un recordatorio de que el poder no siempre lleva armadura, y que algunos de los guerreros más fieros de Japón vestían seda. Después de que las llamas de Osaka se apagaran, también lo hizo el nombre Toyotoma, o eso esperaban los Tokugawa. Con Hideyori y Yorodono muertos, Ieyasu actuó rápidamente para borrar su legado. Los retenedores leales fueron cazados. Los miembros sobrevivientes de la familia fueron dispersados o ejecutados. El castillo de Osaka, último símbolo de la resistencia Toyotomi, fue reconstruido al estilo Tokugawa.
limpiado de rebelión. Pero por mucho que lo intentara, Tokugawa Ieyasu no pudo borrar a Yododono. Los susurros de su legado persistieron. Historias se extendieron por pueblos, hogares samuráis, mujeres de la corte. Algunos la pintaron como una heroína trágica, leal hasta el final, una madre que murió junto a su hijo en lugar de rendirse. Otros la vieron como una instigadora peligrosa, una mujer que se metió en asuntos que mejor habrían quedado en manos de hombres. Pero todos coincidieron en una cosa: había sido una fuerza con la que contar. Incluso siglos después, la historia de Yorodono sigue dividiendo a los historiadores. ¿Fue temeraria o valiente? ¿Su negativa a ceder condenó a su hijo o preservó su honor? ¿Podría haber negociado más, rendido Osaka? Tal vez, pero rendirse habría significado el borrado, y Orono no estaba hecha para desvanecerse silenciosamente. En algunos cuentos populares, se volvió casi fantástica, rondando el castillo de Osaka, esperando venganza. Con el tiempo, se volvió más que una figura histórica, se convirtió en leyenda. Y quizás eso es apropiado, porque Yorodono vivió en un mundo que nunca fue construido para contenerla. Nació en una familia destruida por la ambición. Sobrevivió a 2 sitios antes de la adolescencia, navegó por la política de palacio, dio a luz a un heredero. Gobernó desde las sombras durante más de una década, mientras los hombres la subestimaban o trataban de controlarla. Falló al final, pero falló a lo grande públicamente, por sus propios medios, asegurando que nadie pudiera olvidar el nombre Toyotomo ni la mujer que luchó por protegerlo. Hoy, su legado sobrevive en ruinas y dramas, un retrato en un museo, una estatua cerca de Osaka, un nombre grabado en libros de texto y obras. Pero la verdadera Yorodono vive en la desafianza que inspiró en cada mujer que la vio y pensó, ¿por qué no yo? La historia no siempre es escrita por los vencedores. A veces, es susurrada por los sobrevivientes. Y aunque el shogunato Tokugawa ganó la guerra, no pudo silenciar a la mujer que se atrevió a desafiarlo. La historia de Yodono se negó a quedar enterrada. Durante siglos, su legado caminó por el filo entre la reverencia y la revisión. Las crónicas de la época Tokugawa a menudo la pintaron como manipuladora, orgullosa, peligrosa, todo lo que una mujer decente de la época no debía ser. Conveniente, ¿no? Después de todo, era más fácil culpar a una mujer por la caída de un clan que admitir que el shogun la temía. Pero en el Japón moderno, la visión ha cambiado. Yododono es recordada como una de las pocas mujeres en la historia samurái que moldearon activamente el paisaje político. No desde detrás de una cortina, sino desde el corazón del campo de batalla. No nació con el poder, no se lo casó, lo tomó, lo ejerció. Y cuando las murallas se cerraron alrededor de ella, se mantuvo erguida. Al final, Yorodono no fue solo la última defensora del castillo de Osaka, sino la última llama del legado Toyotomi, y ardió brillantemente. A ojos de los señores de la guerra del Japón Sengoku, Oda Nobunaga era una broma. Nació en 1534, hijo de un daimyo menor de la provincia de Owari. El joven Nobunaga era despreciado por su conducta errática y descortés, vestía ropas excéntricas. Se mezclaba con campesinos y se le conocía por bailar por las calles con una espada en la cadera y fruta en la mano. En el funeral de su padre, mientras otros señores lloraban vestidos de negro, Nobunaga llegó con ropas casuales, arrojó incienso al altar y se marchó a paso ligero. Esa actuación le valió un título que nunca perdería, el tonto de Owari. Pero aquí está el detalle, el tonto estaba observando. Detrás de su comportamiento extraño, había una mente afilada como una navaja, ya calculando el poder como si fuera un tablero de ajedrez. Nobunaga no intentaba encajar, sino hacer que los demás lo subestimaran. Mientras los otros hijos de casas nobles jugaban a la política, Nobunaga observaba a los soldados, estudiaba las escopetas, hacía amistad con mercaderes y desafiaba las viejas costumbres en cada paso. Cuando su padre murió, el clan Oda ya era una frágil casa de cartas, y no tardó en derrumbarse. El propio hermano menor de Nobunaga se rebeló, esperando aprovechar su reputación de caos. Otros parientes se alinearon con señores vecinos, suponiendo que Nobunaga no duraría el año. Todos estaban equivocados. A los 18 años, Nobunaga lanzó una purga brutal. Su hermano fue eliminado, los leales fueron promovidos, los traidores ejecutados.
El tonto ahora comandaba un ejército y se movía rápido. A diferencia de sus rivales, Nobunaga no dependía de la tradición del Bushid, abrazó la eficiencia cruda. Adoptó las armas de fuego de cerrojo, aún raras en Japón, y entrenó a sus tropas en formaciones modernas. Compró pólvora y acero a comerciantes extranjeros, hizo alianzas con mercaderes ricos y comenzó a convertir Owari en una máquina de guerra. La vieja guardia se burlaba, pero Nobunaga no estaba para ser admirado, estaba para ganar. En una época feudal obsesionada con el honor, la ascendencia y el manejo de la espada, Nobunaga era un fallo en el sistema. No le importaba la poesía ni el linaje, le importaba el poder, y como darlo sin disculpas. A finales de sus 20s, había asegurado Owari por completo, no más rebeliones, no más risas. El tonto de Owari ya no jugaba, apenas comenzaba. En 1560, Oda Nobunaga se enfrentó a la extinción. Su pequeña provincia de Owari estaba directamente en el camino de Imagawa Yoshimoto, uno de los señores de la guerra más poderosos de Japón. Imagawa tenía un ejército de 25.0 hombres. Nobunaga, apenas 2.0. Las cuentas no eran solo malas, eran suicidas. La mayoría de los daimyos habrían rendido. Algunos aconsejaron la retirada. Nobunaga ignoró todo. En cambio, organizó una fiesta. Mientras el ejército de Imagawa celebraba en un cañón llamado Ukwasama, borrachos de sake y con la ilusión de una victoria fácil, Nobunaga armó a sus hombres con fuego, furia y una mentira genial. Hizo que sus tropas ondearan banderas, tocaran tambores y encendieran fuegos por las colinas, creando la ilusión de una fuerza masiva. Luego, durante una tormenta repentina, atacaron. Las tropas de Oda cargaron cuesta abajo con velocidad terrorífica, usando la lluvia para cubrir su movimiento. El campamento de Imagawa fue sorprendido. Sus soldados estaban relajados, sin armadura, completamente desprevenidos. Lo que siguió no fue una batalla, fue una matanza. Imagawa Yoshimoto mismo murió en el caos. Su cabeza decapitada fue llevada a Nobunaga en una lanza. Lo imposible había sucedido. De la noche a la mañana, Nobunaga pasó de ser un desconocido provincial a un jugador nacional. Los señores de la guerra de Japón, que se habían reído del tonto de Owari, ahora prestaban atención. Su victoria en Okuhozama no fue solo audaz, fue moderna. Había usado desviación, terreno, timing y velocidad, no duelos de honor ni códigos antiguos. Fue un punto de inflexión, no solo para Nobunaga, sino para Japón. Después de la batalla, Nobunaga consolidó su control sobre Owari y ganó nuevos aliados, especialmente de clanes que antes se habían alineado con Imagawa. Incluso Tokugawa Ieyasu, entonces conocido como Matsudaira Motoyasu, comenzó a desplazar su lealtad. La guerra de Nobunaga no era bonita, pero era efectiva. Y lo más peligroso, probó que la tradición podía romperse. Durante siglos, los señores de Japón habían luchado según las reglas. Nobunaga jugaba con dados cargados, y se reía mientras lo hacía. Okuhozama dejó claro, no era otro daimyo buscando un ascenso, intentaba romper todo el juego. Y desde ese momento, cada samurái en Japón o seguía su ejemplo, o luchaba desesperadamente por sobrevivir. Fresco del milagro sangriento de Okuhazama, Nobunaga sabía que el impulso era todo. La victoria le había dado un nombre, pero no aún un trono. Para unificar Japón, necesitaba algo más que espadas, necesitaba legitimidad. Aquí entra Ashikaga Yoshiaki, un noble vagabundo y sin poder de un shogunato colapsado. Su hermano, el último shogun Ashikaga, había sido asesinado, y ahora Yoshiaki buscaba a alguien que lo restaurara al poder. Todos los daimyos lo rechazaron. Nobunaga dijo, claro, si yo puedo manejar los hilos. En 1568, Nobunaga marchó sobre Kioto, la capital imperial. Nadie esperaba que llegara tan lejos, pero gracias a movimientos rápidos de tropas, señores fronterizos sobornados y la nueva alianza de Nobunaga con Tokugawa Ieyasu, las puertas cayeron con casi no pelea. Nobunaga instaló a Yoshiaki como shogun, luego lo mantuvo con una correa muy corta. Públicamente, Nobunaga era el protector del shogunato. En la práctica, gobernaba Kioto como un gerente general con autoridad absoluta. Pero no todos le dieron la bienvenida. Los nobles de la capital,
Las autoridades templarias y las guildas de mercaderes estaban horrorizados por la crudeza de Nobunaga. No se inclinaba, no halagaba, no pretendía que el pasado importara. Derribó viejas barreras entre clases, impusieron impuestos brutales y estacionó soldados dondequiera. La élite samurái nunca había visto nada igual. La tensión empeoró cuando Yoshiaki se dio cuenta de que era un títere. Comenzó a tramitar detrás de Nobunaga, reuniendo en secreto oposición entre monjes budistas y señores rivales, como los clanes Takeda, Uesugi y Mori. Nobunaga respondió con violencia rápida y sarcasmo mordaz. No tenía paciencia para gobernantes decorativos, pero la traición era el costo del cambio. En lugar de intentar ganar a todos, Nobunaga construyó una coalición basada en el mérito más que en el nacimiento. Hombres como Toyotomi Hideyoshi, un campesino convertido en administrador genial, y Akechi Mitsuhide, un refinado samurái de corte con una mente calculadora. No eran solo guerreros, eran pensadores. El círculo íntimo de Nobunaga no era noble, era efectivo. Mientras los enemigos se cerraban alrededor, Nobunaga seguía avanzando. Construyó caminos, reguló mercados, prohibió peajes privados y dejó claro que no estaba restaurando Japón, lo estaba reinventando. Y si el shogun, los templos o la aristocracia no les gustaba, qué mal, habían tenido su turno. Si hubo una institución que se atrevió a oponerse a Oda Nobunaga, no fue un clan rival, sino los templos budistas. Los monjes guerreros Ikkaiki y los campesinos armados que seguían una rama radical del budismo de la tierra pura, no solo oraban, luchaban. Tenían tierras, cobraban impuestos e incluso formaban sus propios ejércitos. Sus fortalezas no eran solo templos, eran castillos. Nobunaga no toleraba rivales, ni siquiera disfrazados de devoción. En 1571, tomó una decisión que mancharía su legado para siempre, marchó con 30.0 tropas a Monte Hai, el bastión de los monjes. Los monjes esperaban un sitio. Lo que recibieron fue una exterminación. Nobunaga ordenó la destrucción completa de Enraku-ji y lo hizo literalmente. Sus hombres incendiaron los templos, mataron a monjes resistentes y asesinaron a cualquiera que se interpusiera, mujeres, niños, ancianos, peregrinos. La montaña ardió durante días. Algunas cuentas dicen que murieron más de 20.0 personas. No fue solo crueldad, fue un mensaje. Nadie, declaró Nobunaga, volverá a usar la religión para amenazar al Estado. Las ondas de choque fueron inmediatas, la élite horrorizada. Incluso sus propios generales titubearon, pero el efecto fue innegable. Otros templos se rindieron rápidamente. Los Seki entraron en pánico, abandonando puestos avanzados. Nobunaga, visto antes como un revoltoso, ahora era temido como algo más peligroso, un reformador que no se importaba con reses sagradas. Y no fue un caso aislado. En los años siguientes, sitió otros templos, incluyendo la masiva fortaleza de Ishiyama Honganji en Osaka. 10 años de sangre siguieron. Nobunaga incluso usó bloqueos navales inéditos para señores de tierra y no toleró ni un ápice de resistencia religiosa. Algunos lo vieron como un demonio, otros como un mal necesario, pero para Nobunaga simplemente estaba limpiando la podredumbre. La tradición había mantenido a Japón fragmentado. La religión había albergado señores y rebeliones. Para unificar el país, tenía que burlar el viejo mundo, literalmente. Uno de los movimientos más revolucionarios de Nobunaga fue su adopción de las armas de fuego, un arma que casi todos los samuráis tradicionales despreciaban. Cuando los comerciantes portugueses llegaron a Japón en 1543, trajeron consigo el arcabuz de cerrojo de mecha, un arma tosca pero mortal. La mayoría de los daimyos lo descartaron como una novedad, demasiado lenta y poco fiable para reemplazar la espada. Nobunaga vio potencial. Compró armas en masa, importó pólvora y entrenó a sus soldados en nuevas tácticas. Los hombres de Nobunaga formaron unidades organizadas de fuego en valleys, coordinadas para crear un fuego casi constante, una innovación inédita en Japón. En la batalla de Nagashino en 1575, el uso por parte de Nobunaga de decenas de miles de arcabuceros detrás de barricadas de madera diezmó las famosas cargas de caballería del clan Takeda, cambiando para siempre la faz de la guerra samurái. No fue solo genio táctico, fue revolución cultural.
El código samurái premiaba el manejo de la espada, el combate cara a cara y el honor en la batalla. Las armas redujeron todo eso a eficiencia y poder destructivo puro. Nobunaga rompió siglos de tradición, mostrando que la tecnología y la estrategia superaban el ritual. Sus oponentes lucharon por adaptarse. Muchos se resistieron a entrenar a campesinos como soldados armados con armas de fuego. Nobunaga no. Sus ejércitos incluían plebeyos, mercaderes y ronin, todos entrenados para luchar con pistolas y disciplina. Esto cambió la tela social de Japón. Nobunaga no solo unificaba provincias, derribaba las viejas jerarquías de clase. Un soldado de infantería con un arcabuz podía matar a un samurái a caballo. Las tácticas de armas de Nobunaga se convirtieron en modelo para el futuro. Daimyos por todo Japón se apresuraron a adquirir armas de fuego y reorganizar sus ejércitos. El arma ya no era extranjera, era japonesa. El éxito de la guerra moderna de Nobunaga extendiéndose más allá de las batallas. Creó un ejército centralizado y disciplinado que podía imponer orden y repeler el poder de enclaves religiosos y señores rivales. Sentó las bases para la unificación de Japón. Al abrazar el arma de fuego, Nobunaga reescribió las reglas del combate y las reglas de la sociedad. No era solo un señor de la guerra, era un revolucionario. A finales de los años 1570, Nobunaga se había transformado de un problemático regional en el daimyo más poderoso de Japón central. Pero no estaba listo. El país seguía fragmentado, gobernado por un mosaico de clanes rivales, templos autónomos y señores pequeños que se negaban a doblegarse. El objetivo de Nobunaga era un Japón unificado bajo su gobierno. Pero eso significaba más que ganar batallas. Significaba romper órdenes sociales de siglos, Tradiciones políticas y normas culturales. Una de sus estrategias clave fue una campaña implacable contra clanes rivales que se opusieron a su dominio. El clan Takeda, famoso por su caballería, estaba entre los más temidos. Su victoria en la batalla de Nagashino rompió su poder, señalando un cambio desde la guerra montada hasta el dominio de la pólvora. Al mismo tiempo, Nobunaga aseguró alianzas con familias clave, como los Tokugawa liderados por Ieyasu, que construía su propia base en el este de Japón. Estas alianzas no se basaban en la confianza, sino en beneficio mutuo y miedo. Nobunaga era tan astuto en la diplomacia como en el campo de batalla. Pero las reformas de Nobunaga extendiéndose más allá de la guerra. Reestructuró la economía, promoviendo mercados libres y construcción de caminos, facilitando el comercio entre provincias. Abolió los peajes en carreteras, permitiendo que mercancías y ejércitos se movieran más rápido. Esto no solo aumentó sus ingresos por impuestos, sino también debilitó a sus rivales, que dependían de los peajes para sus ingresos. Las instituciones religiosas que amenazaban su autoridad fueron tratadas con dureza, como vimos con la quema de Monte Hai y el prolongado sitio de Ishiyama Honganji. Nobunaga se negó a permitir que cualquier poder rivalizara con el suyo, incluso si se escondía tras oraciones. En la capital imperial, Kioto, Nobunaga ejerció influencia sobre el emperador y los nobles de la corte, usando Zen para legitimar su gobierno mientras mantenía el verdadero poder firmemente en sus manos. Para entonces, Nobunaga controlaba vastas extensiones del corazón de Japón. El proceso de unificación era irreversible. Y aún así, a pesar de su poder y reformas, Nobunaga no era universalmente amado. Sus métodos eran brutales, su desprecio por la tradición impactante. Los nobles susurraban que era un demonio. Los plebeyos temían las llamas de sus campañas. Aún así, su visión de un Japón unificado era clara e inexorable. El escenario estaba listo para el próximo capítulo en la historia de Japón, uno que los sucesores de Nobunaga continuaría, pero ninguno podría comenzar sin él. A pesar de su poder abrumador y reformas radicales, el ascenso de Oda Nobunaga fue interrumpido por la traición. Un giro dramático acorde con un hombre que reescribió las reglas de Japón en 1582. Nobunaga descansaba en el templo On, en Kioto, vulnerable y aislado. Su general y antiguo aliado, Akechi Mitsuhide, se volvió contra él en un golpe sorprendente. Las fuerzas de Akechi rodearon el templo, cortando las rutas de escape de Nobunaga. Superado en número y atrapado, Nobunaga decidió quitarse la vida antes que ser capturado. Las razones de la traición de Mitsuhide siguen siendo turbios. Algunos dicen que fue resentimiento personal por el maltrato.
Otros sugieren cálculos políticos o presión de clanes rivales. Lo claro es que Mitsuhide subestimó el legado de Nobunaga. Su rebelión duró solo 13 días antes de ser derrotado por Toyotomi Hideyoshi, el leal general de Nobunaga que rápidamente vengó la muerte de su señor y tomó el estandarte de la unificación. La muerte de Nobunaga envió ondas de choque por Japón. El hombre que había trastocado siglos de tradición y aplastado innumerables enemigos desapareció en un solo día. Pero su visión vivió. Su ejército seguía poderoso, sus reformas eran irreversibles, sus sucesores completarían lo que había comenzado. La caída de Nobunaga no fue el final, fue un paso de antorcha. Hideyoshi pronto ascendería, construyendo sobre las bases de Nobunaga para unificar aún más Japón. Pero la muerte de Nobunaga fue un recordatorio brutal. En un mundo gobernado por espadas y ambición, incluso los más brillantes pueden caer. La historia de Oda Nobunaga no es solo de conquista, es de transformación. Revolucionó la guerra, rompió normas sociales y redefinió el liderazgo en Japón. Su audaz adopción de las armas de fuego cambió para siempre el código samurái. La victoria ya no estaba garantizada solo por la habilidad con la espada. Los ejércitos de Nobunaga demostraron que la tecnología y la estrategia podían derribar siglos de tradición. Las tácticas de fuego en valleys que pionero obligaron a cada daimyo a repensar cómo se luchaba. Pero sus innovaciones no se detuvieron en el campo de batalla. Las reformas económicas de Nobunaga ayudaron a sentar las bases para un Japón moderno. Derribó barreras de peaje que habían estancado el comercio durante mucho tiempo. Promovió mercados libres y alentó el crecimiento de ciudades como Ozuki, donde su famoso castillo se alzaba como símbolo de poder y modernidad. Políticamente, Nobunaga centralizó el poder de maneras no vistas desde el shogunato Ashikaga, usó al emperador como herramienta política, pero mantuvo el verdadero poder en sus manos. Su desprecio por las viejas jerarquías abrió puertas a individuos talentosos independientemente de su nacimiento, cambiando la tela social. La supresión implacable de instituciones religiosas por parte de Nobunaga mostró su enfoque en la autoridad secular y la unificación del Estado, incluso si le ganó enemigos que lo tacharon de demonio. Aunque su vida fue truncada, Nobunaga puso a Japón en el camino hacia la unidad y la modernización. Sus sucesores Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu terminarían el trabajo, pero ninguno habría tenido éxito sin las bases que él sentó. Hoy, Nobunaga es recordado como un visionario, un hombre que vio más allá de las costumbres de su tiempo y se atrevió a forjar un futuro nuevo con fuego y acero. Aunque la vida de Oda Nobunaga terminó abruptamente en Hon, su impacto en la historia de Japón resuena a través de los siglos. Fue un hombre que se negó a estar limitado por la tradición, un visionario que vio que el futuro requería cambio, incluso si eso significaba quemar lo viejo para construir algo nuevo. Sus innovaciones en la guerra alteraron permanentemente el modo de vida de los samuráis. Su adopción de las armas de fuego y las tácticas de masa hicieron obsoletas las cargas de caballería y los duelos de espadas. Este cambio democratizó el poder en el campo de batalla, permitiendo a soldados comunes con armas desafiar a samuráis nobles con espadas. Políticamente, Nobunaga rompió la estancación feudal que había mantenido a Japón en constante guerra durante más de un siglo, al centralizar la autoridad y romper el poder de instituciones religiosas rebeldes. Allanó el camino para la eventual unificación de Japón bajo un gobierno central fuerte. Sus reformas económicas alentaron el crecimiento urbano y el comercio libre, ayudando a Japón a pasar de una economía feudal fragmentada a una sociedad más conectada y próspera. Su castillo en Azuki no era solo una fortaleza, sino un símbolo cultural de la nueva era, fusionando fuerza militar con innovación arquitectónica. Incluso culturalmente, el legado de Nobunaga perdura, fue un mecenas de las artes y la ceremonia del té, anunciando el amanecer del periodo Azuki Momoyama, una época de florecimiento cultural y refinamiento estético. Aunque Nobunaga nunca logró la unificación completa, sus sucesores, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, construyeron sobre sus bases. Sin el impulso implacable y las reformas radicales de Nobunaga, la paz y estabilidad del periodo Edo quizás nunca hubieran llegado. En la cultura popular japonesa, Nobunaga sigue siendo una figura compleja, un señor de la guerra brutal, un reformador, un visionario, un hombre que se atrevió a soñar con un Japón unido.
Su historia se cuenta en innumerables libros, películas, dramas y videojuegos, continuando cautivando e inspirando. Finalmente, el ascenso de Oda Nobunaga fue más que una historia de poder. Fue el comienzo de la transformación del Japón moderno, un testimonio de la fuerza de la innovación y la ambición. Y aunque su vida fue corta, su fuego sigue ardiendo brillante en la historia pasada y futura de Japón.